Como le hemos dicho al doctor Salomón Raydan. Doctor Salomón, pues explícale un poco a la gente en qué consiste, digamos, usted que ha sido un emprendedor social, claro, y cómo nace todo este proceso, como dice Norberto, todo este proceso de la Fundación de Financiamiento Rural, que es Fundefir, y también se parte desde ahí lo que es Mancomunales. Exactamente, nosotros empezamos esto aproximadamente hace 20 años. El sábado pasado nuestro primer grupo cumplió 18 años de existencia en Venezuela. Este es un modelo que desarrollamos en Venezuela. La idea nace en un momento en que la gente estaba el microcrédito como en el auge, en su mayor apogeo. El microcrédito lucía como una gran panacea para solucionar los problemas de pobreza. Y nosotros vinimos con una idea muy disruptiva, una idea nueva, que era que efectivamente, si bien el crédito era importante, la necesidad más importante y más imperiosa de los sectores pobres era el ahorro. Y eso, bueno, lucía increíble porque se suponía que la gente pobre era pobre y no tenía capacidad de ahorrar. Y nosotros a través de estos años hemos de algún modo evidenciado que el ahorro es la primera necesidad financiera de la gente y que en la medida en que tenga acceso a ahorro y a un ahorro inteligente va a poder superar la pobreza con mayor facilidad, contrario a lo que se creía que era el microcrédito quien apuntalaba hacia eso, ¿no? En ese sentido nosotros lo que hicimos fue descubrir que sí había una capacidad local para tener dinero y que ese dinero podía ser utilizado para financiarse entre ellos mismos sin necesidad de traer fondos externos, fondos de la banca o fondos del gobierno o fondos de afuera, que pueden ser muy importantes y necesarios cuando los montos son altos y los plazos son largos. Pero mientras los créditos son muy pequeños para solucionar necesidades muy básicas de la gente en sus comunidades, no tiene sentido traer un mecanismo costoso como es el de la bancarización. ¿Cómo se logra, digamos, cómo se puede llegar a generar estos grupos? ¿Cómo están conformados, se conforman y cuál es la metodología para poder de que se puedan terminar haciendo préstamos? La historia de esto es muy hermosa en el sentido de que la gente, precisamente porque carece de mecanismos de captación de ahorro, ha hecho un gran esfuerzo desde la informalidad para tratar de resolver el problema. Pero obviamente lo está resolviendo desde la informalidad con mecanismos que son de mal diseño, mecanismos que son inseguros, pero mecanismos que la gente usa masivamente. Entonces nuestra propuesta, en vez de decir vamos a criticar la informalidad, ha sido la de entender la informalidad, educar en la informalidad y transformar esa relación que la gente tiene de alguna manera con el dinero. ¿Cómo lo hacemos? Depende de cada país. Nosotros tenemos un programa regional, un programa latinoamericano que ejecutamos en alianza con CAF, que es el Banco de Desarrollo de América Latina, en 7 países, y en lo que depende de la regulación de cada país. En el caso colombiano hay una regulación estricta en el número de personas que pueden pertenecer al grupo, no pueden ser más de 19 y eso por supuesto lo respetamos a cabalidad. Cada grupo es de 19 personas. En el caso colombiano sí, en los otros países no, en los otros países se puede ser grupos mucho más grandes. Nunca queremos que los grupos sean muy grandes porque la base está en que la gente se conozca y tenga confianza en sí misma. Hombre, qué interesante, Jorge Iván. A Colombia hace unos 20 años llegaron un grupo de personas con una idea parecida, pero ellos se constituyeron como cooperativas y luego empezaron a decirle a la gente, no, cuando ustedes hacen un ahorro se vuelven socios, pero ustedes pueden hacer los créditos. Resulta que de un momento a otro se declararon en quiebra y le dijeron a la gente, lo que usted ahorró se perdió, pero lo que usted nos debe a nosotros no lo tiene que pagar porque le vamos a perseguir sus bienes. ¿Cuál es la gran diferencia de lo que ustedes tienen con lo que sucedió en Colombia? Bueno, me encanta la pregunta porque esa es una tendencia a confundir, a creer que nosotros también estamos sobre la base de la construcción de pirámides o de mecanismos que son irregulares. La gran diferencia es que nosotros nunca intervenimos en el dinero de la gente, nunca captamos ese dinero, nos llevamos afuera, eso solo ocurre entre esas 19 personas, no puede haber terceros, es decir, no hay fondos de nadie que no sea de ellos mismos, entre ellos mismos, de manera muy local y concreta. Fundefir es un programa de educación financiera, tenemos 20 años haciendo educación financiera.
no intervenimos en la captura de dinero. De hecho, no hay captura de dinero. Eso es un grupo comunitario, local, que simplemente decide reunirse, poner fondos entre ellos mismos, y como si hicieran ustedes lo llaman aquí en Colombia cadenas o natilleras, es como si hicieras una especie ese es un mecanismo universal, en Venezuela se llaman SAN, SUSUY, eso tiene muchísimos nombres, tandas, pasanacus, es un mecanismo local que existe y que ha sido utilizado por muchos años, pero que esa manera natural de hacerlo tiene deficiencias y está mal manejado el riesgo. Nosotros lo que hicimos fue mejorar ese mecanismo, dotar a la gente con un instrumento mucho más financieramente adaptable, con mucho mayor sentido educativo y con mucho más seguridad para que la gente lo utilice. Pero nosotros no capturamos dinero de nadie. Nosotros solamente educamos, enseñamos a la gente a que se organice y haga su propio banco ellos mismos. Norberto, el doctor Salomón Rayman, hay que reconocerle esto. Esto que están haciendo ellos, por ejemplo, en el caso de Bancomunales con K, ¿no? Como llaman ustedes, ha sido algo que ha tenido reconocimiento a nivel internacional desde el año 2004. Por ejemplo, cuando participaron y fueron finalistas también de uno de los premios internacionales del Banco Mundial. En el 2005 ganaron también el premio a la excelencia educativa, otorgado por el Dividendo Voluntario para la Comunidad. En el 2008 Fundefir recibe el premio a la excelencia, otorgado por la Organización Venezolana Competitiva, y también una competencia de más de 180 propuestas de más de 40 países. En el 2010 Salomón fue escogido para globalizar su propuesta en el marco del concurso de Globalizer. En el 2012 la propuesta de Bancomunales fue presentada también se me escapa aquí, en el Fórum de American Business Council, y Salomón Rayman es electo como emprendedor social en el año por la cadena de medios Univisión. O sea, esto es una entidad de algo que estamos hablando de Bancomunales en el mundo, y Bancomunales también llegó a Cali, Norberto. Sí, doctor Salomón, es que con las explicaciones que usted nos está suministrando, comienzo como a despejar la duda, porque tenía la visual de que ustedes venían, montaban unas oficinas y le prestaban a pequeños empresarios y demás dinero, y ya casi que preguntaba, bueno, ¿cómo se financian ustedes? Usted ha venido diciendo que tampoco pues vienen con el propósito de creer que esto es unas pirámides o toda esta manera de estafar la gente con la que se inventan ciertos vivazos de la sociedad. Pero le escucho que ustedes vienen, se reúnen con un sector de la comunidad pues que quiere tratar de organizarse como crear una cooperativa, como una fundación, como una agremiación cualquiera de tantos de las que existen en nuestro país, pero fundamentalmente ustedes vienen, concientizan un grupo de personas que están interesadas en volverse emprendedores, pequeños industriales o pequeñas famiempresas, etcétera, y cómo lograr que ellos se financien, porque la parte como esencial es esa, ¿no? Yo sé hacer zapatos, Giovanni sabe hacer manejar la panadería, Jorge Iván sabe manejar la metalmecánica, etcétera, pero no tenemos ese capital, tenemos el conocimiento, la sapiencia, la experiencia, todo lo que se quiera, pero nos hace falta capital. ¿Ustedes vienen a enseñarnos cómo es que se logra conseguir ese capital o le dan la oportunidad de adquirir créditos a través de fuentes de financiación? No, muchísimas gracias. No, exactamente lo primero que dice. Nosotros no damos crédito. Nosotros no estamos en el negocio de crédito, nosotros estamos en el negocio de organizar a la comunidad y educarla para que ellos, con su propio dinero, hagan su mecanismo de financiamiento. En el caso de Cali, nosotros tenemos una alianza con la Alcaldía de Cali desde hace unos años ya, a través en esta oportunidad de la Secretaría de Desarrollo Económico y de la Subsecretaría de Territorios Tíos, y un operador local que se llama Sedecur, es una organización que tiene 30 años trabajando en el sector social en Cali, y es nuestro aliado aquí, al cual nosotros le hemos transferido la metodología para que la aplique en las comunidades. En el caso de Cali hay ya 160 grupos funcionando desde hace aproximadamente algunos 5 años. En este último acuerdo que se ha hecho con la alcaldía, estamos cerca de crear unos 60 nuevos grupos este año. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, la gente tiene capacidad de ahorro, tiene un dinero allí
que posiblemente si lo lleva a los mecanismos formales no lo va a hacer porque le es muy costoso y porque el dinero debe tener una distancia adecuada con las personas. Si yo ahorro y tengo el dinero muy cerca, lo gasto. Nuestro programa es educación financiera. Si lo tengo muy lejos, no lo puedo utilizar en el momento en que lo necesito. Por eso la gente organiza cosas entre ellos para poder ahorrar. Hay muchos mecanismos de ahorro. Nosotros tenemos un libro que lo pueden bajar gratis en nuestra página web que se llama La Otra Microfinanza, en el cual nosotros expresamos una serie de mecanismos que la gente utiliza para poder ahorrar. Ahora, ese ahorro debe ser inteligente, ese ahorro lo debemos usar para que la gente también pueda mejorar su calidad de vida, porque básicamente el ahorro significa que yo puedo amortiguar las condiciones que traen la pobreza. En la pobreza, la dificultad no es solo que falta dinero, sino que el dinero es muy irregular. Yo puedo tener picos donde tengo excedentes, pero luego caigo en un bache y no tengo dinero por mucho tiempo. El ahorro es el mecanismo que amortigua eso, que crea un amortiguador para que el ingreso, el colchón, para que el ahorro, para que el dinero se estabilice, para que el ingreso logre estabilizarse, lo cual va a dar continuidad y la gente puede salir de la pobreza. Ahora, si ese mecanismo, lo que ocurre realmente es que sobre el 80% de las transacciones financieras ocurren en el mundo informal, no ocurren en la banca, no ocurren en la formalidad. La mayoría de la gente acude a familiares, acude al gota a gota, es decir, acude a los prestamistas, a los adeudistas o a algunos mecanismos asociativos que la gente hace. Lo que nosotros decimos es, bueno, ¿por qué no dotar a la gente de un mecanismo asociativo, colectivo, educativo, que pueda hacer que eso mismo que está haciendo de manera informal y de manera errática, porque no son buenos mecanismos, nosotros lo dotamos de un mecanismo en el cual lo puedan hacer bien, que sea un mecanismo de muy bajo riesgo y que sea un mecanismo sobre todo educativo? Eso ha sido nuestro aporte en este campo de las microfinanzas y eso es lo que nos ha dado reconocimiento internacional. Este año mismo ganamos un premio, el premio, y lo estamos aplicando en Europa, nos ganamos $100.000 de un premio del Dubai 2020, que es la Feria Mundial de Dubai, que la vamos a aplicar en Colombia. Lo que estamos haciendo es simplemente decirle a la gente, oye, utiliza tu dinero de manera inteligente, porque con tu propio dinero puedes apoyar y apalancar a tus vecinos si lo hacemos de manera bien hecha, con contabilidad, con metodología. Ese dinero que tu vecino utiliza le sirve a él para hacer una cantidad de cosas, pero también te sirve a ti porque estás utilizando tu ahorro y aprovechando tu ahorro. Básicamente eso es lo que nosotros hacemos. ¿Y no se están endeudando? Se está endeudando con su mismo grupo, pero lo hacemos a través de que su endeudamiento depende del número de acciones que él tenga, es decir, del número del monto que él mismo tenga, lo que lo va a estimular a ahorrar cada vez más. Doctor Raymond, en Colombia, Norberto me colabora con eso también, porque en Colombia uno no sabe qué es peor. Si uno meterse en la deuda del gota a gota o ganarse uno los abogados llamándole en el tema de la banca en Colombia. Aquí lo hemos hablado muchas veces también con los directivos de los diferentes institutos y también de las organizaciones que vienen, porque acceder a un préstamo en Colombia es algo bien complicado, sobre todo con todo este tema de datacréditos y todos estos temas de que le cierran la puerta a la gente que tuvo de pronto en su juventud algún problema. Algunos decimos que estar en datacrédito es una bendición porque nunca lo sirven, le usan a uno de fiador, pero en este caso obviamente cuando usted está hablando, por ejemplo, en Colombia, que está reglamentado los grupos de 19, ¿son de 19 o pueden ser menos? Pueden ser menos. Nosotros no nos gusta que sean menores de 12 porque la clave de esto es que el dinero rote mucho entre ellos para que puedan beneficiarse el mayor número posible de miembros del grupo. El número de 19 es el número que aceptamos y tomamos en Colombia. En otros países los grupos mayores nos permiten un mayor índice de rotación y un mayor impacto a nivel comunitario, porque no solamente le llegamos a 19 personas con el mismo esfuerzo, sino que con el mismo esfuerzo le estamos llegando a un mayor número de personas. Si de pronto aquí en Super, don Ramón, llegamos, nosotros nos reunimos con Norberto, pero Norberto no tiene, pero digamos que le vamos a poner la plática a circular a Norberto para que nos sirva a nosotros. Entonces nos reunimos acá 19 con Néstor, con Mayra, con todos, para hacer este grupo. ¿Cuál es el procedimiento? Es decir, lo llamamos a ustedes para que ustedes
nos den la asesoría. En Cali, ¿dónde los podemos ubicar? Bueno, a nosotros en este caso directamente no, tienen que llamar a SEDECUR, que es el organismo que es nuestro aliado aquí, es quien ejecuta la metodología. Me voy a permitir darle los números de SEDECUR, claro, que son el 552-1663. Repitámoslo, 552-1663. Sí. El 524-9717. O se comunican con la Secretaría de Desarrollo Económico, que es quien en el caso de la alcaldía tiene bajo su manto este proyecto. Fíjense, ¿qué es lo que hacemos? Imagínense que aquí hay 19 miembros de una comunidad que se conoce, que tiene relación entre sí, que tiene una confianza suficiente, no todos, pero sí unos de ellos, como para decir, mi dinero se lo puedo prestar a fulano. Claro, eso no se puede hacer simplemente así, hay todo un trabajo metodológico donde han intervenido cientos de personas, muchas universidades de mucho prestigio, en desarrollar el modelo para que el modelo sea seguro y confiable. Es decir, mi platica no se va a perder y el otro no se la va a llevar. Es muy difícil que se pierda, pudiera perderse una parte si la gente no paga, eso puede ocurrir siempre, pero es muy difícil que eso ocurra entre grupos de gente que efectivamente se conoce. Lo que sucede puede ser que las personas no puedan pagar en algún momento una cuota y normalmente el bancomunal es un amigo de esa gente. Va a determinar si la razón por la cual no paga es porque su capacidad de pago se ha perdido o porque simplemente es un sinvergüenza. En ese caso ellos van a tener mecanismos para actuar de forma que la gente pague. Pero aún si la gente no llegara a pagar, el bancomunal tiene todo un sistema desarrollado para que el dinero al final de cuentas no se termine perdiendo. Entonces, en el caso de Cali, aquí la mayoría de los grupos tienen acciones que valen 10.000 pesos. Es decir, la gente compra una acción que le hace miembro del grupo por 10.000 pesos. Puede comprar 10 o 20 o 30, nunca va a poder comprar más que el 15% del total de las acciones que existen, porque eso es lo que nos permite asegurarnos la democracia. La democracia y que no sea un solo dueño en la democracia la aseguramos porque independientemente del número de acciones que tenga, toda persona representa un voto. Nadie tiene más de un voto. Entonces, así tenga las acciones que tenga. Así tenga las acciones que tenga. Y hay una normativa que impide que tenga más del 15% del total de las acciones. Entonces, imagínense que nos reunimos, es muy simple, es absolutamente sencillo. Nos reunimos 19, vamos a decirte 15 personas. Y esas 15 personas, unos ponen 10.000 pesos, otros 20.000, otros 30.000, otros compra una sola acción y tenemos un monto. Digamos que reunimos 500.000 pesos. Inmediatamente entre el grupo se pregunta quién tiene necesidad de crédito. Y la puedo tener porque tengo que pagar una factura, porque tengo que comprar una medicina, porque tengo que comprar los libros del colegio, o porque tengo que hacer una inversión, comprar una materia prima, una harina para fabricar las tortas, por ejemplo, que ocurre mucho en las amas de casa de los grupos que manejamos. Inmediatamente ese dinero se presta entre el grupo. La gente se lleva el dinero, la idea es que quede cero dinero en la mesa, por decirlo de un modo, pero se lo está llevando mi vecino, se lo está llevando mi primo, se lo está llevando una persona que conozco hace 15 años o 10 años. Dentro de un mes nos reunimos nuevamente, obviamente cuando se entrega el dinero se hace todo un proceso contable que lo hace la misma gente, nosotros no hacemos eso, lo que hacemos es educarlo para que hagan eso. Se terminan cruzando la información y se genera un balance, que de paso va a un software que nosotros tenemos para respaldar todas las operaciones y que la gente sepa exactamente dónde está y cómo está colocado su dinero. Dentro de un mes nos volvemos a reunir y uno viene a pagar una cuota de 50.000 pesos, otro viene a pagar una cuota de 100.000 pesos, otro viene y compra 3 acciones nuevas, otra persona viene y la incorporamos al grupo, ya no somos 15 sino 16, y esa persona compra acciones. Inmediatamente tienes un capital nuevamente y vuelves a preguntar ¿quién necesita crédito? De todos los que estamos, los que tienen ya crédito no pueden pedir hasta que no paguen ese crédito y nuevamente el dinero se vuelve a repartir. Vamos otra vez, hacemos el proceso. ¿Qué intereses manejan ustedes ahí? ¿Es de cada voluntario, de cada grupo? Cada grupo lo decide, nosotros lo que hacemos con eso es educar. Nosotros lo que hacemos es empezar a enseñar el valor del dinero. Pero qué interesante de verdad, Salomón Raymond, usted como presidente de Fundefir, ¿por qué? Por ejemplo en Cali, Norberto, sí. Y yo diría que en Colombia tenemos un gran problema.
es que prestamos la plata y perdemos la plata y perdemos el amigo. Sí. Entonces, digamos de que aquí hay algo que es la base sólida, que es la educación. Es decir, ustedes vienen con un programa, me hablaba de software, me habla ya, todo eso que ustedes le entregan a ese grupo, ¿tiene algún costo o esto va netamente de un trabajo social de ustedes? No, eso depende. Aquí tenemos una alianza con la alcaldía. La alcaldía le está financiando a nuestro socio local para que haga eso. En el caso nuestro en particular, nosotros tenemos una alianza, como lo dije, con la Corporación Andina de Fomento, que es el Banco de Desarrollo de América Latina. Fíjate, estamos hablando de un banco. No, tenemos como aliado principal un banco, que es un banco de desarrollo, pero es un banco, es como decir el BID o cualquier organización que tiene prestigio internacional. Ellos nos financian a nosotros la operación en los 6 países. Nosotros buscamos aliados locales que tengan trabajo comunitario, que sea gente de prestigio, de mucha reputación, y entonces le transferimos el tema metodológico. ¿Cómo operamos? Nosotros operamos a través de personas de la propia comunidad. Nosotros tenemos una serie de personas que llamamos asesoras integrales comunitarias, que no solamente educan en el tema de bancomunales, sino que llevamos campañas de educación, llevamos campañas de salud bucal. Es decir, nuestras asesoras se forman en todo el desarrollo local, y esas asesoras son las que le llevan el servicio de atención a cada bancomunal. Es decir, que estamos generando también un trabajo local. Ese trabajo local y la formación que damos de esa asesora nos permite llevar al otro gran desarrollo que tenemos, que es lo que realmente estamos probando. El Bancomunal lo hemos probado en más de 20 países, en 4 continentes, una metodología muy conocida. Pero nosotros ahora estamos desarrollando un modelo que lo llamamos el Club BK, que es un sistema para reeducar a la familia en el gasto. Nosotros hicimos un estudio a nivel de América Latina y encontramos que cerca del 30% de los recursos que las familias gastan, los gastan en cosas que no agregan valor a esa familia. Fundamentalmente bebidas alcohólicas, gaseosas, dulces y juegos. En esos 4 rubros se va cerca del 30% de los ingresos de las familias. Nosotros lo que estamos diciendo es, bueno, ¿por qué gasta la familia de ese modo? ¿Por qué no gasta en crear lo que nosotros llamamos amortiguadores de la pobreza? Cosas que le permitan atender las irregularidades que la economía familiar va trayendo. No lo hace, entre otras cosas, porque no tiene los espacios adecuados para hacerlo. Si yo quiero, por ejemplo, comprar alcohol y salgo de mi casa y vivo en cualquiera de las comunas en Cali, yo encuentro 1000 lugares para hacerlo. Si yo quiero comprar gaseosas también, si yo quiero jugar también. Pero si yo quiero tener un seguro adaptado a mi necesidad como familia, si yo quiero hacer un programa para la educación de mis hijos, si yo quiero hacer todo eso, eso no está disponible. Eso no está realmente diseñado para los flujos de ingreso y egreso de las familias pobres. Nosotros lo que estamos haciendo es diciendo, bueno, vamos a crear condiciones para que la gente pueda redireccionar algo de ese gasto o de ese mal gasto que está haciendo, que en el caso de Colombia puede llegar a cerca de los 160.000 pesos mensuales, y a ustedes les va a parecer asombroso, pero eso es así. Ese dinero, si nosotros logramos que él invierta en un seguro de vida, por ejemplo, que es fundamental, un endeudamiento por la muerte de un familiar puede significar hasta 3 años con un gota a gota. Si él puede mover un poco ese dinero para un programa de mejoramiento de su vivienda, que lo estamos diseñando y lo vamos a hacer, todo eso nosotros creemos que las familias en Colombia lo puedan tener. Doctor, ya en Cali, no, Alberto. Sigue. Doctor Salomón, usted tocó hace un ratico que este proceso arranca con la participación del sector público. Es decir, ustedes han hecho una especie de alianza público-privada con el municipio de Santiago de Cali a través de una de las secretarías, especialmente la de desarrollo en el programa de TIOS. ¿Implica esto que el municipio, cuando ustedes logran conformar esos grupos de personas que ustedes consideran tienen la afinidad para iniciar el proceso, el municipio les aporta, es decir, la Secretaría les aporta una especie de capital semilla, una especie de
de huevo nidador, como le llaman comúnmente los granjeros, a ese grupo de personas para que comiencen a trabajar, o el municipio a través de una entidad busca que les preste a ellos una cantidad de recursos para ellos comenzar ese trabajo, o necesariamente tienen que hacer sus propios aportes para arrancar? Muchísimas gracias. Esa es una excelente pregunta. La clave nuestra es que no haya aporte de crédito externo. El municipio apoya el proceso educativo que SEDECUR lleva adelante, pero no pone dinero para los grupos. Y eso también depende en qué país y en qué condiciones estemos trabajando. Pero vamos al caso de Cali, donde efectivamente hicimos esa alianza con la alcaldía. En otras partes del mundo no tenemos alianza con el sector público, lo tenemos con organizaciones de caridad o con la iglesia, con otro tipo de organizaciones. Nuestro trabajo es incentivar a que la gente capitalice su familia a través del ahorro que nosotros llamamos inversión en el caso de los bancos comunales. Si nosotros ponemos el capital, la gente deja de hacer el esfuerzo de poner su propio dinero. Nosotros lo que estamos es incentivando que esa cultura hacia el ahorro exista. Y lo hacemos por un mecanismo que la gente domina, porque se convierten ellos mismos en banqueros, se convierten en dueños de un capital que van a prestar entre sus propios amigos y que de alguna manera eso les va a permitir entender y manejar la finanza, porque no es posible salir de la pobreza si no tenemos educación financiera. Nuestro proceso es fundamentalmente educativo, pero en concreto no. La alcaldía pone el dinero para el proceso educativo, pero no para dar crédito, igual que nosotros, no damos crédito. Y doctor Salomón Raidan, llega a mi memoria cuando estábamos, recuerdo mucho, era la época de la campaña de Jorge Iván Ospina, la alcaldía de Cali. Conocí una gran líder, no recuerdo el nombre, me disculpa ella, sé que si de pronto nos está escuchando, o muchos de los que beneficiaron de esto se están escuchando. Ella había traído un modelo, era una gran líder que viajó a la India y trajo un modelo precisamente algo parecido, solo que en ese sí, digamos que, por pertenecer a las campañas políticas, eran las campañas políticas quienes iban a colocar el dinero. Obviamente terminó mal, como termina todo lo que se hace en proceso de política y de campañas, porque al último terminaron cobrándole la plata a la gente, era porque no votaban. Pero en este caso, digamos que había un modelo... Una compra de votos allí disimulada. Le cogieron, abusaron de ella, claro, porque ella traía el modelo, y el modelo era muy sencillo. Se reunían en ese entonces 5 personas, y digamos, tenía su negocio de empanadas, el otro de arepas, el otro de calzado, y sobre eso se les prestaba el dinero para que entre ellos mismos se cobraban, entre ellos mismos hacían eso. Pero lo que me gusta acá es que veo que hay una capacitación, es decir, que les están formando, como usted decía, para que ellos sean sus propios banqueros, pero sobre todo para que ellos tengan el control y el manejo, porque es que se generan dos cosas, cultivando el sentido del ahorro, digamos, que se genere el aconductamiento en las personas para el ahorro, y el segundo proceso que se está dando es que empiezan a tener sentido de pertenencia, porque lo que está en juego es mi dinero, mi capital, no es el capital de la gente de afuera. Por eso nosotros no permitimos la introducción de capitales externos. En algunos casos sí, cuando depende de los niveles de pobreza, de la situación que existe. En Haití, por ejemplo, si vamos a desarrollar un programa que tiene que ver con la mejora de la calidad de vida de la gente, es posible que sí esos capitales entren. Pero nosotros nuestra metodología no hay crédito de nadie de afuera, y eso es la gran diferencia de este modelo, que es seguramente el modelo que desarrolló Yunus, que fue premio Nobel de la Paz. Nosotros hemos tenido grandes diferencias con Yunus históricamente, porque nosotros decimos el gran esfuerzo lo pusieron en dar crédito, nosotros lo estamos poniendo en que la gente ahorre, y eso nos diferencia básicamente del modelo de Yunus. Pero es un modelo que sin duda ha tenido un enorme impacto global, y en el cual el microcrédito se le lleva a la gente en grupos solidarios, como es la metodología que estabas describiendo, Giovanni, que seguramente esa era la metodología, pero el dinero vino de alguien, en este caso de unos políticos, lo que tú estás describiendo. En el caso nuestro el dinero no viene de nadie, sino de la propia comunidad. Ese mecanismo que parece tonto, dice la gente, va a decir, bueno, pero ¿de qué me va a servir un crédito de 50.000 pesos o un crédito de 100.000 pesos? Eso es un proceso
y los créditos van aumentando, la gente misma va poniendo más dinero porque va a recibir más crédito, el vecino se siente estimulado a retar al otro vecino, apoye, ¿por qué no compras más acciones? Porque si tú compras más acciones tenemos más capital, y eso va creciendo y creciendo y creciendo. Y en el caso de Cali, que nosotros entramos aquí ya hace como 3 años, 4 años, la primera alianza fue con la Fundación Corona, que lo hicimos inicialmente muy traídos por la doctora María Eugenia Carvajal, que conoció la metodología y fue quien de algún modo nos trajo a Cali para, pues, junto con la Fundación Corona, hacerlo. Pero 130 bancos hasta ahora lo que han creado. Hasta ahora, pero te voy a decir una cifra que te va a asombrar, y no hay un solo centavo nuestro allí. En Cali se han dado cerca de 3.000 millones de pesos en crédito, entre ellos mismos. ¿Entre los 130 bancos? Entre los 130 bancos. O sea, los 130 grupos de caleños que han conformado estos grupos están... Sí, porque es que confunde, cuando dice los 130 bancos, entonces yo inmediatamente voy a ir al Banco Popular, voy al Banco... No, los 300 tantos estos son bancos de pobres. Voy a de los Ardila Lule de nuevo y me confundo. No me asuste. Pero doctor Salomón, usted nos habló que esta idea nació en Venezuela. Sí. Y que allá, pues ustedes posteriormente fueron contactados para tratar de traer este mismo modelo a Colombia y ponerlo a funcionar. No lo quiero llevar al ámbito de la política, no faltaba más, y si la pregunta es incómoda, pasamos a la siguiente, como dice Uribe. Pero en Venezuela ustedes montan este procedimiento, y hoy lo que nosotros estamos viendo es que precisamente allá la pequeña empresa no funciona. Claro. ¿Por qué fracasa en Venezuela ese modelo y ustedes tienen que salirlo a implementar por el resto del continente? Bueno, nosotros salimos antes a implementarlo bastante tiempo antes. Nosotros hemos replicado en 20 países el modelo. Es decir, hemos hecho una alianza hace 3 años para hacerlo en América Latina de manera más directa, pero nosotros hemos replicado en Senegal, en Indonesia, en Europa. Eso lo hemos llevado a muchos sitios. En Venezuela tenemos una alianza con la Unión Europea desde hace unos 4 años y francamente hemos tenido que modificar el modelo y llevarlo no hacia el área financiera. No es posible tener grupos de ahorro con una inflación que supera el 800%. Eso no hay manera de tenerlo. Eso no lo controla nadie. No lo controla nadie, pero nosotros tenemos 20 años haciendo grupos en Venezuela y honestamente, con toda la franqueza te lo digo, hace aproximadamente 2 años fui a Venezuela a reunirme con todos los bancomunales y les planteé, señores, aquí no podemos seguir haciendo ahorro. Aquí el ahorro no tiene sentido, esto es una locura ahorrar. Todo lo que ahorremos se va a convertir en sal y agua mañana porque con 800% en la inflación. Y debo decirte que la respuesta de la gente fue, nosotros no queremos cerrar nuestro grupo. Yo tengo grupos que tienen 18 años en Venezuela, 17 años, 15 años. Tenemos muchos años haciendo. La gente dijo, no quiero cerrar. Entonces hicimos un acuerdo con la Unión Europea para modificar y movernos del lado financiero exclusivamente hacia lo que nosotros llamamos la generación de empresas. Entonces dividimos el modelo allá en 3 áreas, turismo, gastronomía y artesanía, y hemos iniciado un gran proceso de capacitación y de inserción de esos empresarios dentro de cadenas productivas. No nos ha ido tan bien, para serle muy honesto, porque hemos capacitado, pero la gente no encuentra materia prima, no encuentra los envases para envasar los productos, no encuentra... Decir que la situación en Venezuela es caótica, todos lo sabemos, una crisis terrible, una crisis que ha pegado mucho más en los sectores populares que en otro lado. La crisis donde uno más la siente es en los sectores de pobreza. Pero obviamente, pues, digamos que en el caso de Venezuela es por el modelo, por el gobierno que se tiene en estos momentos y la situación que se está pasando. Y fundamentalmente el tema de inflación. Es que usted coge un peso hoy y mañana no tiene un peso. Tiene 50 centavos o tiene 30 centavos. Obviamente. Entonces es muy difícil, salvo pues una economía de narcotráfica, que esa sí está desafortunadamente pues como en las caletas y demás, y se mueven los dólares, que son exactamente moneda extranjera, donde Venezuela simplemente sirve de asiento.
pero claro, ve usted los escándalos que han habido donde la plata está en España, está en otros países. Claro, pero el ahorro de la gente no es en dólares, no puede ser. Ojalá, porque ahí pudiera conservar su valor, pero eso por lo no menos existe. tendrían otro tipo de Es manejo. ilegal hacerlo. Claro. Ustedes, digamos que también inauguraron hace poco en Islas Margaritas, estoy leyendo precisamente en Islas Margaritas, otros de los sitios también en Venezuela. Ahí nació, en Isla de Margarita, donde nació el modelo, ahí fue donde empezamos a desarrollarlo, ahí fue donde hace apenas el sábado pasado se cumplieron ya los primeros 18 años del modelo. Este es un modelo que obviamente, y por eso nosotros invitábamos, inicialmente yo le digo honestamente, yo invité a un representante de Bancomunales en Cali que viniera a hablarnos de este tema y a explicarnos un poco, porque ya hay más de 100 grupos en Cali, que como usted decía, es una cifra grande, me la repite. 160 grupos ahí. 160, pero ¿cuánto se ha prestado en esos 3 años en Cali? Unos 3.000 millones de pesos. 3.000 millones de pesos. Es decir, estamos moviendo una economía, pero una economía que está dejando por fuera, ¿qué, Norberto? Las tasas de interés que se están cobrando los bancos, el hecho de los perseguidores pues, a través de las agencias de cobranza que se generan, y también otro tema que es mucho más delicado, y es que está dejando por fuera también el tema del gota a gota, claro, porque ya me estoy generando confianza entre los amigos. Giovanni, y familiares, es que la idea es buena, además porque es que son los dolientes los que están allí, y a quienes los va a perjudicar no van a dejar que se les perjudique. Porque al final ellos no van a dejar admitir la corruptela, no van a dejar admitir que allí entren los vivazos pues a llevárseles los recursos. Claro. Por el contrario, ellos son sus propios veedores, son sus propios guías, son sus propios vigías, si se quiere, del proceso. Y en la medida en que ellos tengan un abaratamiento en los costos financieros, que es una de las grandes situaciones que no puede controlar cualquier empresa, y que ha sido razones para que se quiebren grandes empresas, no pequeñas, grandes empresas inclusive, pues permite que todo ese crecimiento del capital lo que va a hacer es que ellos puedan tener una mayor capacidad de ahorro. Y claro, esa capacidad de ahorro se multiplica en bienes que ellos pueden adquirir con bajo costo. Luego, indudablemente, la figura le permite crecer a los socios del negocio, digámoslo, pero crecen por la condición misma de los bajos costos financieros, que hace que el modelo vaya favoreciéndolos permanentemente, porque ahorran inclusive sin darse cuenta, porque comprar producto barato o mercancía barata o materia prima barata, o ahorran en los intereses, porque la cosa clave es esta: todo interés que se genere allí tiene más un fondo educativo que lucrativo. Sí. Lo que el interés que se genera va todo a ellos mismos. O sea, cada vez que yo compro una acción y alguien paga un interés en un crédito, yo lo que estoy haciendo es valorizando mi acción. Pero como yo tengo que ser parte del grupo, yo no puedo estar fuera del grupo. Correcto. Yo tengo que tener acciones cada vez que yo pido un crédito. Nadie que no sea miembro del Bancomunal puede pedir un crédito en Bancomunal. Entonces yo me pago y me doy el vuelto, porque yo pago el interés, pero ese interés me va a regresar como ganancia. Y de esa manera lo que, su acción. Claro, lo que estamos haciendo es que él capitalice. Las ganancias no se reparten sino al año de vencida la acción, por el cual yo de manera indirecta estoy forzándolo a que ahorre un año más. Y eso es nuestro propósito allí. Todo el interés del dinero que se genera en el Bancomunal va a sus propios socios. No hay tercero que capture ese dinero. Allí no puede entrar un Giovanni que dice, yo tengo, bueno, ahí hay 17 personas montadas, están con sus acciones, sus ahorros, por decirlo, desarrollan una actividad empresarial, etcétera, de acuerdo o no, porque es importante que también veamos que las necesidades de la gente no solamente son empresariales. Ajá. A lo mejor necesito pagar una medicina y eso no lo presta nadie. A lo mejor necesito visitar un médico. Qué buena aclaración, doctor Salomón. Exacto. Porque es que iba hacia allá. Es un préstamo libre. Iba hacia allá, si necesariamente tiene un condicionamiento que las 17 personas que conforman, por decir la especie de sociedad, necesariamente tenían que ser empresarios o tener que estar dedicados a cualquier tema. Es decir, si Giovanni tiene 20 millones de pesos y quiere comprar su acción de 20 millones de pesos, no puede, porque es mucho. Recuerda que no puede pasar el 15%, es que empieza el grupo a... Y estamos hablando de montos muy bajos, en realidad. Eso suma una gran cantidad, pero en realidad los créditos son 1 millón de pesos, 500.000 pesos. ¿Las acciones son nominales?
las acciones son de 10.000 pesos, pero cada acción, no, su valor es fijo. No va a aumentar el valor porque administrativamente es muy complicado manejarlo. Lo que hacemos es que la ganancia se distribuye entre el número de acciones que hay, por lo cual la acción no se valoriza como tal, insisto, no porque no se pueda, sino que es muy complejo para que ellos lo puedan manejar. Pero esa ganancia lo que hace es que se reparte entre el número de acciones. Entonces, mi acción ganó, por ejemplo, 2.000 pesos al mes, y si tengo, o 1.000 pesos al mes, si son 10 meses, llegué a ganar 10.000 pesos. Normalmente la gente lo que va a hacer es comprar nuevamente una acción, es decir, hay nuevamente un estímulo a que vuelva a ahorrar. Pero quiero insistir en el tema del uso de los créditos. Es absolutamente injusto para la gente que está en los sectores populares no poder acceder, por ejemplo, a tener un recurso para que mi hijo compre los libros y vaya al colegio. ¿Dónde termina ese crédito? De pasar mucho de eso. En un gota a gota. Si se me daña el baño de mi casa y tengo que repararlo y me faltan 300.000 pesos, ¿dónde termina ese crédito? En el gota a gota. Nosotros estamos haciendo un mecanismo para que la gente no tenga que endeudarse de ese modo. En un banco comunal pido mi crédito, reparo mi baño, me costó 200, 300.000 pesos, y en 2 o 3 meses pago esa cuota y no caí en las manos del agiotista. Por eso está diseñado para eso. Si nosotros no tenemos mecanismos locales, simples, rápidos, sencillos, para que la gente, por ejemplo, pueda visitar a un médico que tiene la necesidad de hacerse un examen médico, ¿quién le presta? No existe. Esas cosas no existen. El banco está imposibilitado de hacer eso, porque los costos de dar ese crédito para el banco es más alto que el crédito. Y tiene razón en que el banco quiera cobrar una tasa altísima porque le costó mucho dinero dar ese crédito. Nosotros estamos entrando, la banca no es para nada nuestro enemigo, es nuestro aliado. La banca está para dar créditos de mayores montos y mayores plazos, pero la comunidad puede resolver las cosas pequeñas que necesita. La factura de gas, el medicamento. El medicamento es terrible. Yo les puedo contar que cerca del 30% de los créditos, no lo sé en Colombia, pero por lo menos en Venezuela, se van para resolver temas médicos, porque me faltó esto, y es injusto que la gente más pobre no pueda tener eso. Nosotros tenemos 3 grandes rubros en el uso de los créditos. El primero de ellos es la capitalización familiar, fundamentalmente es educación y mejora de vivienda. Luego tenemos la generación de ingresos, que puede llegar cerca del 50% de los créditos van a ir para generar ingresos. Pero hay un porcentaje de los créditos que puede oscilar dependiendo del tamaño del bancomunal, es decir, de los montos que el bancomunal preste, entre un 20 y un 30% destinado a temas de salud, a temas médicos, porque la gente efectivamente lo necesita. Y eso no existe crédito para eso. Vea, aquí nos están escribiendo y dicen, por favor, yo trabajo desde una institución con informales en el municipio y en el Valle. Me gustaría conocer o capacitarme en el programa de inclusión financiera comunitario, poder apoyar y ayudar a estas personas, socializar este tema con el apoyo de estas personas de Bancomunal. Qué bueno, de verdad, que la gente empieza a interesarse. Reiteremos los teléfonos de la Banca Club. ¿A quién le habla? La persona, ¿a quién debe buscar? A SEDECUR, que es la organización local, o a la Secretaría que usted tiene allí, o a la Secretaría de Desarrollo Económico. Reiteremos los teléfonos en Cali para que se comuniquen las personas, los que nos están escuchando, porque tengo cualquier cantidad de mensajes, vamos a irlos leyendo poco a poco. Ojo, explico obviamente, y un lápiz para que apunten los teléfonos, por favor. Claro, explico un segundo. Es decir, esto es un programa educativo que requiere una supervisión importante, por lo tanto nosotros lo hacemos a través de gente que hemos formado y capacitado muy fuertemente. En el caso de Cali se llama SEDECUR. Algunas cosas pequeñas hicimos con otras organizaciones o otras empresas, fundaciones familiares. También hicimos algunas cosas con Carvajal, con Fundación Familia y tal, pero en este momento está haciéndolo exclusivamente SEDECUR, cuyo número de teléfono es el 552-1663 y el 524-9717. Repitámoslos, por favor, doctor. Bien despacito para que la gente los apunte. Listo. 552 1663 1663. Y otro teléfono al que pueden llegar también es el siguiente: 524
524 524, oigan bien, 524 9717. 9717. A esos dos teléfonos se pueden dirigir, ustedes allá van a recibir toda la información necesaria y posteriormente, pues si están interesados, se capacitan, los asesoran y pueden conformar estos grupos que aquí nos está hablando el doctor Salomón. Nos escribe un oyente también y televidente que nos dice que también hay algunos modelos comparativos aquí en Colombia que lo hacen a través de cooperativas de producción. Dice que en vez de llamarse pues acciones se llaman también aportes y que lo usan como capital de trabajo para irrigarlo a través de crédito. Dice que una cooperativa bajo supervisión de Supersolidaria puede prestar con tasas entre el 1 y el 1.8%. Precisamente sobre ese tema de las tasas, usted decía, las regula el propio grupo. Sí. O sea, ya depende del interés que quieran ellos, porque al final esas utilidades, recordemos que van a ser utilizadas dentro del mecanismo y la campaña de educación que ustedes hacen es para que se compren más acciones y puedan creer, digamos, el dinero que va a estar moviéndose y circulando en los préstamos, que en lo último es a lo que uno cree. Es decir, esto se tiene que crear y hay que crear conciencia en la comunidad. Es que es una forma de ayudarse, porque es que uno solo a veces no sale, pero si se unen 2, 3, 12, 15, 19 personas, que es lo que permite la ley a ustedes, pues obviamente estos grupos van a tener la posibilidad de financiar un préstamo sin necesidad de caer en los engorrosos intereses, primero del gota a gota y segundo también de los bancos. Doctor Salomón, Claro. voy a ponerle la mosca a la leche. Ujú. Si nos juntamos 17 o 18 personas, que son las personas que deben conformar el grupo para conformar este banco comunal, ¿usted no cree que si 3, 4, 5, 10 personas de ellas comienzan a hacer créditos, por ejemplo, para este tipo de necesidades individuales, con qué se apalanca la responsabilidad ante el grupo de esas personas? Porque casi que visiono lo quebrarían en un santiamén. Sí, y le debo contar que no hemos perdido un banco por morosidad posiblemente en los últimos 15 años. ¿Por qué no ocurre? Primero porque el dinero es de ellos mismos y después porque la metodología tiene mecanismos de control. No es simplemente, por ejemplo, yo no le puedo dar a nadie más de 5 veces lo que tiene en sus propias acciones. Con lo cual yo estoy garantizando que el 20% está ya en manos del propio grupo. Pero además él tiene que tener un avalista o un fiador del mismo grupo, que tiene que tener también acciones, que pone en garantías mientras, exacto, es decir, en todo momento el 40... Esto es una verdadera cofradía, ¿no? Esto es algo, está muy bien diseñado, y créame que no... ¿Está blindado? Está muy blindado, tenemos muchos años, aquí han participado, yo tengo ahorita un voluntario en este momento en Cali, de la Universidad de ESADE en Barcelona, en España. He tenido de Harvard, he tenido de Princeton, he tenido muchísima gente que ha aportado en un diseño para blindar el grupo, para que sea muy difícil que se pierda. Entonces, ya antes de dar el crédito, el Banco Comunal tiene garantizado el 40% del crédito. Pero además, no es esa la razón por la cual, es que la gente es su propio dinero. Que se lo presté a mi vecino, que vive allí, ese señor es muy difícil que no pague. Puede ser que él se atrase, y eso ocurre con mucha frecuencia, y nosotros decimos, una cosa es tener capacidad de pagar y otra es tener voluntad de pagar. La capacidad se puede perder en algunos momentos porque se me enfermó alguien, perdí el trabajo, no pude vender la mercancía. Cuando la capacidad de perderse el pedido, el Banco Comunal lo que va a hacer es un aliado, le va a dar plazo, le va a decir, bueno, extendamos el plazo para que usted pague. Cuando la voluntad de pagar no está, que es donde es problemático, eso es muy fácil que esa voluntad no se exprese con un señor que me prestó el dinero y viene cada 3 meses a ver dónde yo estoy. Pero yo veo al vecino todos los como días. Es súper, de verle uno a alguien de la mesa y todos los días lo está viendo. Exactamente, y tú le dices, ¿cómo está? Mire, no fue a la reunión del grupo, ¿qué le pasó? No puede entrar por la puerta, ¿verdad? Porque Págame que me tiene que dar la vuelta por otro lado. Exactamente. Entra cantando ese disco que dice págame que me debes. No, y como dice el cobrador, hombre, te tenía aquí. Ya no, bájame Pues ya acá. Pero supongamos efectivamente que alguien es suficientemente sinvergüenza o se fue de la comunidad y no pagó. El Banco Comunal tiene mecanismos para que eso, que se va,
Lo más que pudieran llegar a perder es un 60% que no está garantizado. Pero como las acciones van ganando durante todo el año, normalmente hay una ganancia acumulada por esas acciones que va a representar cerca de un 20% más, por lo cual el 60% está totalmente garantizado. Habría un 40% de riesgo, pero el Banco Comunal tiene un mecanismo que se llama un fondo de reserva por incobrable, que es que va creando un pequeño fondo de la ganancia constantemente para que alguien, insisto, el Banco Comunal es un modelo de garantía muy trabajado. Oiga, muy doctor trabajado. Salomón, en ese orden de idea, ya para ir concluyendo, ¿cuánto es el monto máximo que pueden manejar estos foncomunales? Esto no está diseñado para grandes montos ni nos interesa. Para grandes montos está la banca, para grandes montos están cooperativas. Para nosotros un banco, no podemos decirte exactamente cuál banco, porque hay grupos que tienen un número de empresarios mayores que puede invertir un poco más, y son grupos muy empresariales donde es normal que un crédito llegue a los 3, 4, 5 millones, pero es difícil. ¿El promedio? El promedio en Colombia, si no recuerdo más, está alrededor de los 700.000 pesos. El promedio es lo que tiene. Ustedes han tocado, porque están en la Secretaría a través del programa TIOS, Cali es una ciudad que por característica vive del rebusque. Y uno ve, por ejemplo, en la galería las personas que tienen sus puestos, que venden verduras, que venden pequeños abarrotes, inclusive carne, etcétera, que viven de eso, del microcrédito, pero es al gota a gota. Claro. ¿Cómo ha impactado, es decir, qué visual tiene esta Secretaría con estas personas a quien les harían un magnífico favor, haciéndole este tipo de capacitación, educándolos y proyectándolos para esta conformación de estos bancomunales? Hasta ahora solo hemos trabajado en los territorios TIO, ya el acuerdo nos permite, porque estaba dentro de esa unidad, estaba más concentrado el programa. Ahora ya ayer tuvimos una larga reunión donde yo hice una explicación más global a todos los miembros de la Secretaría de Desarrollo para que entendieran más el potencial que pudiera ser de llevarlo a esos mercados, por ejemplo, que a mí me parece fascinante que lo llevemos ahí, porque los conozco muy bien en otras partes, no conozco tanto aquí, pero en otras partes, y sé lo que significa. Hay estudios fabulosos sobre el endeudamiento allí, porque una cosa que nos queda poco tiempo, pero que, insisto, nosotros lo que hacemos es educar. Nos están preguntando, doctor Salomón Reydan, nuestro director Humberto Pava, ¿cuánto es el contrato con la alcaldía que ustedes tienen? El monto no lo sé, honestamente, porque no es con nosotros, es con Sedecur. No recuerdo. Han habido varios. Esto tienes un programa que tiene cerca de 3 años, pero supongo que la Secretaría de Desarrollo lo conoce. Doctor Salomón, y en ese orden de la pregunta de Humberto, le quiero, porque casi que me voy a enfocar en ello. Estamos ya finalizando, Norberto. Sí. Doctor, ¿cómo van a blindar ustedes que la politiquería, porque allá en esa secretaría también se hace política, en la administración municipal se hace política, en la alcaldía se hace política, ¿cómo blindan ustedes estos programas para que no sean abusados y usados por aquellos caciques políticos que los quieren tener para sacar votos? Contestarle sería un poco complicado, pero yo vengo de uno de los gobiernos más intervencionistas del mundo y no han logrado intervenir. Buenas respuestas. Doctor Salomón Reydan, mil gracias. Gracias de corazón por explicarnos sobre este modelo. Es una oportunidad que tienen, obviamente, las personas de escasos recursos de reunirse, de conformar su propio banco, donde ellos son los dueños también, pero sobre todo donde ellos están seguros porque es su plata, generando, obviamente, la metodología del ahorro, pero generando también sentido de pertenencia. Gracias por acompañarnos. Un placer, muchísimas gracias. Norberto, gracias a usted por estar con nosotros. Pues hombre, Giovanni, muchas gracias. Un fin de semana que comienza ya nuevamente. Fíjese que casi no tenemos tiempo de terminar esta semana. Solamente comentándole que el próximo domingo, a partir de las 9 de la mañana, el Partido Liberal va a realizar su asamblea departamental para la elección de directorios departamentales y Tribunal de Garantías, y de allí se escogen los miembros que irán al Congreso Nacional del Partido Liberal en Bogotá a finales de septiembre. Invitamos a los que están allí como miembros de esa asamblea
departamental del Partido Liberal. Jorge Iván, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Hacer la invitación a todos los vallecaucanos para que presten atención a las palabras de Luis Alfredo Ramos. Él prácticamente está diciendo que de ser presidente de la República, él o uno de los amigos de Uribe van a cambiar los acuerdos de paz, porque los acuerdos se pueden cambiar de la misma manera en que se hicieron. Yo creo que ahí el señor Ramos está un poco equivocado, porque de lo que sí se logró es que se blindaran esos acuerdos. Es lo que ha manejado siempre el Centro Democrático exactamente, de siempre intervenir. Menos mal que nos están cantando la zona, ¿no? Con tiempito. Gracias a ustedes por habernos acompañado en nuestra emisión, hoy con temas de verdad que fueron interesantes en este viernes, que normalmente es cultural, pero que le queríamos dar cabida también a la participación, a estas buenas noticias que tenemos en nuestra región. A ustedes muchas gracias por esa sintonía a través de los 87.9 con nuestro director Humberto Baba Camelo. Recordarles a ustedes que mañana regresaremos con las supernoticias. En horas de la mañana estará el equipo de periodistas, pero al mediodía, desde los estudios de Cali TV, estaremos nuevamente con Supernoticias del Valle por el 87.9 y por Cali TV, para que escuchen ustedes lo mejor de la noticia al mediodía. La próxima semana estaremos nuevamente con todos nuestros analistas y con la sátira política de Dicen y Andan Diciendo. Como siempre, lluvia de bendiciones. Estas fueron las Super Noticias del Valle, con el patrocinio de Almacenes La 14, el mejor surtido a los mejores precios.